Ley de Ohm, OHM, ¿no? Relaciona la corriente que pasa por una resistencia con respecto al voltaje a la que se encuentra sometida, ¿Qué? con respecto al voltaje a la que se haya sometida y su valor de resistencia. Y textualmente dice que la resistencia que pasa por una, perdón, la corriente que pasa por una resistencia, la corriente que pasa por una resistencia es directamente proporcional al voltaje que se haya, a la que se haya sometido paréntesis ahí, chicos. En este concepto, lo que es el voltaje, se utilizan otra palabra que es muy frecuente y es hablar de la tensión. ¿Sí? Cuando se habla en electricidad, cuando se habla de tensión, se refiere exactamente a lo mismo, al voltaje. ¿Ok? Para que, o si alguna cosa aparece esa palabrita por ahí, entonces sencillamente la tensión es el mismo voltaje. Bueno, entonces, decíamos que la ley de Ohm dice que la corriente que pasa por una resistencia es directamente proporcional al voltaje a la que se haya sometida e inversamente proporcional a su valor de resistencia. ¿Sí? A pesar de que la ley está expresada en términos de la corriente, ¿sí? Pues de acuerdo a lo que acabamos de decir, la corriente sería directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional al valor de la resistencia. ¿Sí? Eso es lo que nosotros lo acabamos de escribir así. Sin embargo, la ley de Ohm nosotros siempre la vamos a encontrar con el voltaje despejado. Es decir, que la resistencia que aquí está dividiendo la pasamos aquí a multiplicar y vamos a encontrarla como que el voltaje es igual a I multiplicado por R. Normalmente la ley de Ohm matemáticamente la vamos a encontrar expresada de esa forma. ¿Listo? Cuando nosotros vimos resistencias en serie, ¿sí? Estaban conectadas en serie, dijimos que la corriente que pasa por una resistencia, pues también pasa por la otra resistencia, ¿cierto? Es decir, que la corriente que pasa por aquí es igual a la corriente que pasa por esta otra resistencia. ¿Ok? ¿Qué significa? Que cuando nosotros apliquemos o aplicamos resistencias equivalentes, la corriente que pasa por ellas dos es la misma corriente que pasa por esta resistencia equivalente. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Pues porque ella lo único que está representando es la unión de estas dos. Entonces, sencillamente, la corriente que pasa por cualquiera de ellas es la misma corriente que pasa por su resistencia equivalente. Pero también aclaramos que cuando están las resistencias conectadas en paralelo, la corriente que entra en el sistema se divide, ¿cierto? O sea que vamos a tener una corriente que pasa por aquí y una corriente que pasa por acá, ¿ok? Sencillamente,
esa corriente que está entrando se va a dividir, que no necesariamente se divide en forma, digamos que equitativa, ¿sí? Si es que lo queremos expresar de alguna manera, como que la mitad va para arriba y la mitad va para abajo, no, sino que va a tener una relación. Esa relación va a estar expresada o va a estar dada precisamente por la ley de Ohm, ¿ok? Pero entonces, ¿qué es lo que sí se mantiene constante en un circuito cuando está conectado en paralelo? Cuando nosotros tenemos un circuito que está conectado en paralelo como este, entonces podemos decir o se dice que esta es la resistencia equivalente para esta situación, ¿cierto? Esta sería la resistencia equivalente para esta otra situación. En este caso, des en cuenta que esta resistencia está representando a ellas dos puntas, ¿ok? La corriente no es la misma, pero lo que sí es lo mismo es el voltaje al que se encuentra sometido. Es decir, el voltaje que nosotros tenemos entre estos dos puntos es el mismo voltaje que yo tengo entre estos dos puntos. ¿Sí está claro? Y como el voltaje es igual para esta resistencia, pues también va a ser igual al voltaje al que se encuentra sometida cualquiera de las resistencias que están en paralelo. Importante tener en cuenta eso entonces. Cuando tenemos conexiones en serie, la corriente que pasa por la resistencia equivalente es igual a la corriente que pasa por la resistencia 1 y es igual a la corriente que pasa por la resistencia 2. ¿Ok? Cuando tenemos conexiones en serie. Cuando tenemos conexión en paralelo, entonces aquí yo digo que el voltaje que pasa por la resistencia equivalente es igual al voltaje que hay en la resistencia 1 y es igual al voltaje que hay en la resistencia 2. ¿Ok? Esto para resistencias, para conexión de resistencias. ¿Listo? De igual forma, recordemos que el voltaje, ¿sí? El voltaje con el que se hace funcionar la corriente dentro de un circuito, pues nos lo va a proporcionar una fuente, ¿no? Habíamos dicho que este voltaje lo proporciona una fuente y que las fuentes pueden ser un cargador, puede ser una pila, una batería, ¿sí? La corriente misma que nosotros, en la que nosotros conectamos nuestros aparatos eh, electrónicos, ¿sí? En la pared, pues eso es una fuente de voltaje, ¿ok? Y esa fuente de voltaje es la que permite que la corriente circule en el circuito, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo que no recuerden, que no? Si nosotros tenemos un circuito que tiene dos resistencias en serie, aquí estamos ilustrando que, pues, para que exista, de que va a existir una corriente, pero para que exista esa corriente yo necesito proporcionar o debo tener una fuente que me haga que la corriente efectivamente se esté moviendo. Una fuente, ya sabemos, una batería, una pila, ¿sí? Un cargador. Entonces, en ese caso, pues habíamos dicho que esa fuente la íbamos a representar con estas dos barras, ¿sí? Donde la barra grande está indicando el polo positivo y la barra pequeña está indicando el polo negativo. Si yo estoy conectando esto así, pues lo que estoy mostrando es que voy a tener estas dos resistencias conectadas de esta forma. ¿Ok? Por lo tanto, la corriente que está saliendo de la fuente, pues va a entrar en una resistencia y va a pasar por la otra resistencia para volver a la fuente. ¿Ok? Por eso decimos que la corriente que va a pasar o la corriente de todo el circuito es la misma que pasa por la resistencia 1 y es la misma que pasa por la resistencia 2. ¿Sí está claro hasta ahí? ¿O alguna? Sí,
El problema viene con el paralelo, ¿cierto? Bueno, Sí, señor. listo. Entonces, ¿qué pasa o qué ocurriría con la conexión que está en paralelo? ¿Cómo me quedaría esta gráfica? Pues igual, para este caso, entonces tendríamos nuestra fuente, ¿sí? Y entonces aquí conectaría una resistencia y otra resistencia. ¿Ok? Ahí estarían nuestras dos resistencias que están en paralelo. ¿Ok? Dijimos entonces que la resistencia en este caso, pues, perdón, la corriente en este caso se tiene que separar. ¿Por qué? Porque la corriente está saliendo aquí del polo positivo y cuando llega a este punto que dijimos que es un nodo, ¿se acuerdan? Dijimos que este punto de acá lo llamábamos un nodo. Entonces, cuando la corriente llega a ese punto, lo que va a ocurrir es que se separa. ¿Ok? Corriente que vamos a tener una corriente por acá y otra parte de la corriente que va por acá. Pero el voltaje que suministra nuestras pilas, nuestras baterías, se va a mantener igual para las dos resistencias. ¿Ok? Entonces, ustedes recuerdan que habíamos dicho que una pila normal, ¿sí?, tiene un voltaje de 1,5 voltios. Bueno, eso es lo que ellas dicen. Si ustedes miran esas pilitas, ellas dicen que vienen de 1,5 voltios. A ver si lo veo por acá. Aquí tengo una pila. Por favor, no vayan a confundir los números porque el número de esta pila está aquí. A ver si lo alcanzan a ver. ¿Sí ven que dice 1,5 voltios? Y Toño. Ok, eso es lo que dicen las pilas. ¿Sí? Pero realmente una pila cuando está nueva, cuando uno la mide, normalmente está por encima de 1,6 voltios. ¿Ok? Y lo que pasa, y lo mismo, ella nos sirve hasta determinado punto. Puede empezar a bajar su voltaje, ¿sí? Lógicamente por el uso, empieza a disminuir su voltaje y hay un momento donde la pila puede tener un voltaje, pero ya definitivamente no nos sirve, no suministra el voltaje suficiente como para poder funcionar nuestro aparato, ¿no? Entonces es cuando nos toca cambiar las pilas porque su voltaje ha caído. Pero lo que sí quiero que entiendan es que el voltaje suministrado aquí va a ser igual al voltaje al que se va a ver sometida cada una de las dos fuentes, cada una de las dos resistencias, perdón. ¿Ok? Significa que si yo coloco aquí dos pilas conectadas en serie, entonces tendría una pila de 1,5 más otra pila de 1,5, me quedarían 3 voltios, ¿cierto? Significa que el voltaje aquí también es de 3 voltios y el voltaje aquí también va a ser de 3 voltios. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí quedó claro ahora sí? Más o menos, creo que sí. Si yo represento esta conexión como una sola resistencia, esta de acá la represento como una sola resistencia, pues la tendríamos así, ¿cierto? Y en ese caso yo estoy diciendo que esta, que es mi resistencia equivalente, pues va a estar sometida a este voltaje. Entonces los 3 voltios que están aquí, ¿cierto?, de la fuente, son iguales a los voltios que están aquí, que también serían de 3. Eso fue lo que yo quise decir acá. Mira, el voltaje en la resistencia equivalente es igual al voltaje en la resistencia 1 y es igual al voltaje de la resistencia 2. ¿Ok? Ojo que aquí estoy escribiendo es voltaje. No estoy escribiendo el valor de la resistencia, sino el valor del voltaje. ¿Ok? Ok, Toño. Por eso es que es importante que vayamos distinguiendo todas las 3 medidas que vamos a estar utilizando, que son voltaje, corriente y resistencia. ¿Ok? Son 3 medidas que vamos a estar
calculando. ¿Ok? Bueno. Solucionar un circuito, o lo que le vamos a llamar solucionar un circuito, pues es calcular el voltaje y la resistencia, perdón, el voltaje y la corriente que hay en cada una de las resistencias. ¿Ok? Eso es lo que nosotros le vamos a llamar solucionar un circuito. Calcular el voltaje y la corriente que hay en cada una de las resistencias. ¿Listo? Y el primer método que vamos a ver para solucionar circuitos va a ser precisamente con resistencias equivalentes. ¿Ok? Con resistencias equivalentes vamos a solucionar nuestros primeros circuitos. Pero fundamental esto que tenemos acá. ¿Listo? Esto es fundamental. Y lo otro que vamos a tener en cuenta, pues es precisamente la ley de Ohm, que recordamos que nos dice que B es igual a I multiplicado por R. ¿Ok? Como normalmente, porque pues así es que vamos a presentar nuestros circuitos, conocemos los valores de R, normalmente conocemos los valores de R, pues lo que vamos a tener que estar hallando van a ser corrientes y voltajes. ¿Ok? Corrientes y voltajes es lo que vamos a estar solucionando. Eso significa que nosotros, o mejor, yo les voy a calificar a ustedes, es precisamente la tabla donde me van a mostrar los voltajes y las corrientes. ¿Ok? No voy a calificar parcialmente. Aquí sí es resultado final. Y lo cierto es que si, si alguna parte falla, normalmente falla todo. ¿Sí? No es común, pues digamos que a menos que se falle en una parte del proceso, sobre todo cuando nos vamos devolviendo, que uno pueda obtener un cálculo bien en una resistencia y de ahí para atrás esté mal. ¿Sí? O Entonces, sea, es 1 de 5. desafortunadamente, sí. Estas Uy, son de 1 o 5. ¿Sí? Vuelvo y repito, a menos que en una parte del proceso, es que yo me equivoqué, ya fue en la última parte cuando me estaba devolviendo, entonces la primera parte de aquí alcanzó a quedar bien, pues, eh, pero normalmente eso es hasta que les dé. Listo, entonces vamos a solucionar nuestro primer circuito. Para eso, pues voy a colocar un circuito que no sea tan complejo. Ya Y después una pregunta, más complicadito. Dime. o sea que con que nos des un solo valor de voltaje y de corriente, ya con eso solo sería ya resistencia, ¿cierto? Sí, pero la idea es que nosotros lo que vamos a hacer es, vuelvo y repito, lo que vamos a encontrar son todas las corrientes y todas las resistencias y todos los voltajes que hay en una resistencia. ¿Sí? Si yo tengo 5 o 6 resistencias, pues no importa, tengo que calcular las 5 y 6 corrientes y voltajes. ¿Ok? Bueno, inicialmente vamos a colocar una resistencia, un circuito. Ahora, la ventaja es que hay unos métodos que nos permiten a uno, eh, por lo menos, no saber si ya le dio, pero por lo menos saber si el resultado es consistente. ¿Sí? Eso sí, hay un procedimiento que nos permite, ya después se lo seguiré explicando, cómo vamos a hacer, por lo menos para saber si el resultado es consistente. Vamos a colocar este circuito pequeño así, donde tenemos una fuente, digamos que esta fuente es de 5 voltios, tenemos esta resistencia 1, que es de 4 ohmios,
esta resistencia 2 que es de 3 ohmios y esta resistencia que es de 2 ohmios. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir encontrando o hallar la resistencia equivalente de todo el sistema. ¿Ok? Tendríamos que unir estas dos primero, que están en paralelo. Entonces tendríamos nuestra primera resistencia equivalente, que vamos a llamar sencillamente RQ1. Y después estas dos estarían unidas con esta de acá que está en paralelo, pues, perdón, que está en serie, que es nuestra resistencia 3, ¿no? Le coloqué el subíndice, resistencia 3, que vale 2 ohms. ¿Ok? Esta no la he calculado, vamos a calcularla. Entonces sabemos que es la suma de sus dos inversos. Creo que eso da 12 séptimos. La suma de estas dos da 12 séptimos. Sí. Listo. Y tendríamos nuestra fuente, que es de 5 voltios. ¿Ok? Y ahora unimos estas dos resistencias, que vamos a obtener entonces nuestra resistencia total. Listo, sabemos que esto es de 5 voltios y que esta es la resistencia total. Y como están en serie, entonces tenemos que sumarlas. Eso me darían 14 y 12, serían 26 séptimos. ¿26 séptimos da esto? Sí. Recuerden que les dije que vamos a estar trabajando con fracciones, así que todo lo voy a estar haciendo con fracciones. ¿Ok? Ya tengo la resistencia total del sistema, conozco el voltaje total del sistema, lo que me queda por calcular es la corriente que va a circular por este circuito. ¿Ok? Para eso aplicamos la ley de Ohm. Sabemos que B es igual a I por R. Por lo tanto, si despejamos I, me queda que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Ok? Entonces, voltaje es de 5 sobre la resistencia, que es de 26 séptimos. Si solucionamos, me queda que la corriente total del sistema es de 35/26 amperes. ¿Amperios? Sí, señor. Amperios. ¿Ese es con una A? ¿Ya? Sí, señor. Una. Y eso es lo que tú calificas, ese último resultado. No, todavía no, amor. Ya les voy a mostrar qué es lo que yo califico. Oh, rayos, ok. ¿Listo? 35 es más grande que 26, por lo tanto esto me daría más de 1, ¿cierto? El resultado más de 1, es decir, que es más de 1 amperio. Pues ya aquí nos está diciendo que realmente un circuito sobre el cual está corriendo una corriente de más de 1 amperio, sobre todo cuando se manejan 5 voltios, pues eso realmente es mucho. Por lo tanto, efectivamente es porque las resistencias son muy pequeñas, están dejando fluir demasiada corriente. ¿Okay? Pero bueno, eso por ahora no nos interesa. Lo que nos interesa es cómo vamos a hacer nuestro cálculo. ¿Listo? Aquí acabamos de hallar que la resistencia total, perdón, la corriente total del circuito. ¿Vale? Ahora vamos a empezar a devolvernos a cada uno de los circuitos que hemos realizado. Significa que de aquí me voy a devolver a esto que tengo acá. ¿Listo? Esta resistencia que yo tengo acá, esta resistencia está representando a estas dos resistencias, ¿cierto? Entonces, estas dos resistencias están en serie. Y habíamos escrito por aquí en un cuadro donde yo les dije, muy importante tener en cuenta, que cuando tengo dos resistencias conectadas en serie,
la resistencia, perdón, la corriente que pasa por aquí es igual a la corriente que está pasando por estas dos resistencias. O sea que puedo concluir que la resistencia, perdón, la corriente que, la resistencia, perdón, la corriente total es igual a la corriente que está pasando por RQ1 y es igual también a la corriente que pasa por la resistencia 3. ¿Sí quedó claro eso? Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque esta resistencia viene de una serie. Y cuando tenemos conectadas resistencias en serie, la corriente que pasa por su equivalente es igual a la corriente que pasa por cada una de las resistencias. ¿Ok? ¿No eran sumadas? ¿No? Si eran serie, ¿no eran sumadas? No, amor, la corriente, no la resistencia. Estoy diciéndose, por eso les dije también, tengan muy claro que yo voy a estar hablando de resistencia, de corriente y de voltaje. Yo voy a estar hablando de estas tres cosas. Lo que es sumado son los valores de las resistencias. Estos sí son sumados. Los valores de las resistencias sí son sumados. Pero los valores de las corrientes no son sumados, son iguales. Profe, y si fuera paralelo, ¿cómo hallaría la corriente? Déjame pasar por aquí primero. De acuerdo a esto, yo puedo decir que si la corriente es igual en todas ellas, pues la corriente que pasa por esta, es igual a la corriente que me dio de acá. ¿Cuánto me dio esta corriente? 35/26. ¿Listo? O sea que corriente que pasa por Q1 y corriente que pasa por resistencia. Ojo que esto estoy hablando de las resistencias. La resistencia que, perdón, la corriente que pasa por la resistencia 1 es igual a la corriente que pasa por la resistencia 3. ¿Está claro eso? Como ya conozco los valores de resistencias porque ya están todos los valores de resistencias. Están todos los valores de resistencia. Por ahí no tengo problema. El valor de la corriente la acabo de hallar, ¿cierto? ¿Qué me faltaría hallar? ¿Qué me faltaría calcular aquí? Pues si son tres variables, ya tengo esto, pues me falta calcular es el voltaje. ¿Ok? Tengo que calcular el voltaje que estaría por aquí por la resistencia 1 y por aquí por la resistencia 3. ¿Ok? Y para eso, pues aplico la ley de Ohm, que me dice que el voltaje es igual a I multiplicado por R. Entonces yo digo, voltaje en Q1 es igual al valor de la corriente, 25/36, multiplicado por el valor de la resistencia Q1. Y la resistencia Q1 vale 12 séptimos. Profe, lo escribiste. Es 35/26. Sí, Ay, lo escribí cambié el 2 y el 3. acá, qué abeja, ¿no? 35/26. Te doy una pregunta. Perdóname un momentito. Multiplicado por el valor de la resistencia que es 12 séptimos. Dime cuál es tu pregunta. ¿Esa fórmula tanto para en serie y en paralelo? No, amor. Por eso voy de paso en paso para que entiendas. Primero me estoy viendo qué es lo que pasa cuando están conectadas en serie. Ya después veremos qué hago. Vale, gracias. ¿Vale? Listo. Si multiplicamos aquí, esto me quedarían 60, serían 30 treceavos. Por favor, ¿me ayudan? Sí. Listo, entonces ya tengo el valor del voltaje en esta resistencia. ¿Ok? Esto es lo que les digo, que nosotros vamos a estar anotando y esto es lo que yo sí les voy a calificar. ¿Ok? Nosotros vamos a armar una tablita donde vienen valores de resistencia, valores de corriente
y valores de voltaje. ¿Ok? Entonces tenemos que ir identificando cada una de estas resistencias. Con las equivalentes no hay necesidad de que se metan, yo no voy a calificar los valores en las resistencias equivalentes, pero yo las necesito para poder después calcular otros valores. ¿Ok? Entonces, en la tabla no van a ir los valores de esas resistencias equivalentes. ¿Ok? Por aquí solamente voy a escribir resistencia 1. ¿Cuántas tengo? 3 nada más, ¿no? Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Que la resistencia 1 es de 4 ohmios, que la resistencia 2 es de 3 ohmios y que la resistencia 3 es de 2 ohmios. ¿Ve? Aquí sí vamos a colocar unidades para poder diferenciarlas. ¿Ok? Tengo aquí que la corriente que está pasando por I3 es de 35 26avos. Pues eso lo puedo escribir acá de una vez. Esto da 35 26avos. ¿Ok? Dejamos esto así para que veamos dónde estoy colocando cada cosa. ¿Sí quedó claro? Vean, corriente de la resistencia 3 es de 35 26avos. ¿Listo? ¿Qué me falta hallar ahí? El voltaje. ¿Listo? ¿Cómo calculo el voltaje? Igual que como calculé este voltaje de acá. Voltaje en la resistencia 3 es igual a la corriente, que son 35 26avos, multiplicado por el valor de la resistencia 3. Y la resistencia 3 es de 2 ohmios. ¿Ok? Eso me quedarían 35 treceavos. O sea que aquí ahora sí puedo escribir, lo más grandecito. Y este valor de aquí sería de 35